Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Luthier Map, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Matías. En el video vamos a estar viendo la historia de otro de los grandes instrumentos de cuerda pulsada, que es la guitarra Stratocaster. Este es el primero de una serie de videos que van a estar dedicados a este icónico instrumento. Si les gusta el contenido de mi canal, les pido que por favor me sigan y que activen la campanita, así YouTube les avisa cada vez que lance un video. Ahora sí, comencemos. Entre finales de 1951 y principios de 1952 ya estaba bastante avanzado el desarrollo de la Stratocaster como tal. Freddy Tavares, uno de los empleados de Fender más antiguos, fue el designado como para realizar el diseño del cuerpo. Él es quien hizo varios modelos y varios planos que luego derivaron en el instrumento tal y como lo conocemos hoy en día. Por otro lado, Leo Fender estaba trabajando y desarrollando una nueva serie de micrófonos como para poder complementar a este nuevo instrumento que estaban por lanzar. La inspiración del dibujo tiene varias corrientes o varias fuentes, pero, por ejemplo, el cuerpo es claramente basado en los diseños del Fender Precision Bass, que ya se encontraba en producción para ese momento. Por otro lado, el diseño de la pala era muchísimo más parecido a lo que estaba haciendo Paul Bixby en ese momento. Sin embargo, incorpora también algunas novedades respecto de lo ya existente en el modelo Telecaster, como puede ser un micrófono más en la posición central. Recordemos que la Telecaster tenía solamente dos micrófonos, uno para el mástil y uno para el puente. Y por otro lado, un puente que es un desarrollo pura y exclusivamente de Leo Fender y uno de sus grandes orgullos, con algunas características muy particulares, como lo son la posibilidad de regular individualmente la altura de las cuerdas, así como también la posibilidad de regular de manera individual la entonación de cada una de las cuerdas. Esto no es algo revolucionario, ya que existía previamente en algunos modelos de Paul Bixby y en algunos modelos de Gibson la posibilidad de regular entonaciones individuales. Sin embargo, estos no permitían la regulación de alturas. En 1954 fue lanzada efectivamente al mercado con un cuerpo de fresno de dos y algunas veces tres piezas encoladas entre sí. Esto es un detalle bastante interesante, ya que hoy en día se suele prestar mucha atención al hecho de que sea el cuerpo realizado en una sola pieza. Bueno, Fender inicialmente sus primeras Stratocaster las lanzó en dos o tres piezas. El cuerpo presentaba un contorno bastante distinto, con rebajes, filos mucho menos agudos, más redondeces en las esquinas. Esto responde un poco a un feedback que habían dado muchos músicos respecto de la Telecaster, en donde encontraban que este era un instrumento un tanto tosco y que resultaba ligeramente incómodo al momento de estar ejecutando. Por lo tanto, se hicieron algunos rebajes sumamente llamativos, como por ejemplo un rebaje en la parte trasera del instrumento que permite que la guitarra esté un poco más cómoda contra el cuerpo del músico, así como también un rebaje en la zona superior derecha, en el caso de los instrumentos diestros, que permiten a la mano que pulsa las cuerdas un acceso mucho más cómodo a las mismas y evitar o por lo menos disminuir la fricción entre el antebrazo y el cuerpo del instrumento. El cuerpo de la guitarra se encuentra ruteado desde la parte frontal como para permitir el alojamiento de los tres micrófonos, así como también de algunos elementos de la electrónica, que luego iba a estar cubierto con un pickguard. También hay un trabajo de mecanizado frontal para poder alojar el puente, que era un puente, como dijimos antes, de 6 selletas individuales. Cada una permite regular entonación y altura específica para cada cuerda de manera independiente y que está anclado en el cuerpo mediante un sistema de 6 tornillos. En la parte trasera se encuentra un ruteado también que genera una cavidad
para alojar no solamente la parte trasera del bloque del puente, sino los resortes que van a actuar como compensación para la tensión de las cuerdas y el accionar de la palanca de vibrato. Esta cavidad trasera se encuentra tapada con una tapa para poder cubrir el sistema de resortes y evitar que esto pueda aprisionar tanto la piel como la ropa del músico que esté ejecutando, y contiene 6 agujeros la tapa, lo que permite el recambio de cuerdas. Si bien es cierto que inicialmente eran agujeros muy pequeños y que no necesariamente quedaban adecuadamente alineados con el punto de acceso de las cuerdas al bloque del puente, por lo tanto el hecho de tener que remover esta tapa y volver a colocarla cada vez que se tenía que cambiar cuerdas volvía este proceso algo engorroso, especialmente si se tenía que hacer en vivo. Por lo tanto, podemos encontrar que en muchas Stratocaster el músico decide no tener la tapa trasera puesta, de modo tal que el recambio de cuerdas sea algo un poco más sencillo, un poco más fácil y un poco más rápido, especialmente en situaciones en donde el tiempo está apremiando. El mástil de maple se realizaba con un proceso bastante similar al de las guitarras Telecaster, exceptuando por la diferencia de la pala y la forma de la pala. Era también un mástil de maple de una sola pieza, en donde se ranuraban las 21 ranuras como para poder insertar los trastes, dots plásticos negros en el frente y en el lomo del mango como para servir de referencia al músico, y en la parte trasera una cavidad que se ruteaba como para poder insertar el tensor de la guitarra, y luego era tapado esto con el skunk de nogal, esta madera que generaba un contraste visual bastante interesante y bastante agradable. Y con la particularidad de que el acceso al tensor se daba desde el talón del instrumento, desde el taco del instrumento, es decir, que para poder hacer algún ajuste con un destornillador Phillips, que es la herramienta correcta para estos primeros tensores, se tenía que sacar el mástil del cuerpo, lo cual también generaba un poquito de engorro porque no era algo práctico como para realizar un ajuste fino del instrumento sin tener que desmontar cuerdas y demás. El radio del diapasón es de 7,25 pulgadas aproximadamente, y la escala del instrumento es de 25,5 pulgadas, es decir, respeta la escala que se estaba utilizando ya para ese entonces en la guitarra Telecaster. La cejilla era una cejilla de hueso que se encuentra en un canal, en una ranura incrustada y pegada. Las clavijas son 6 clavijas en línea tipo Clusson, y hay un bajacuerdas que se incorpora para la cuerda mi aguda y la cuerda si en la pala. La tipografía de la pala en el logo es el típico espagueti con el borde negro y el relleno de color dorado. Y además de decir Stratocaster, figura una inscripción en inglés que dice with synchronized tremolo, es decir, con un trémolo sincronizado por un lado, y por otro lado una etiqueta que dice original contour body, es decir, cuerpo original contorneado. Que esto es el modo en que dieron a conocer de parte de Fender el feature o la característica de que el cuerpo de este instrumento se encuentra redondeado y no con unos bordes tan agudos como lo era en la Telecaster. La pala del instrumento, más que una influencia, parece una copia bastante directa de los instrumentos que estaba realizando Paul Bixby en ese momento en su fábrica. De hecho, Don Randall comenta lo siguiente, que la pala de la Stratocaster era un diseño un poco más agraciado, un poco más exuberante, pero también un poco más Paul Bixby. El puente cumple 3 funciones esenciales, que es un cordal, un vibrato y un puente ajustable al mismo tiempo, y es patentado el 30 de agosto de 1954 por Leo Fender. A diferencia del puente Bixby, Leo Fender logra generar un diseño y un desarrollo que involucra menos puntos de contacto de la cuerda con piezas fijas, de modo tal que estabiliza mucho más la afinación del instrumento luego de utilizar la palanca, que es una crítica que se le puede hacer al diseño de Bixby hasta el día de hoy. A pesar de que han modificado algunas cosas respecto de esos diseños originales, sigue siendo un puente un tanto inestable en la afinación y requiere de un ajuste muy adecuado como para poder reducir al mínimo, más no hacer desaparecer este inconveniente.
Tal y como en las guitarras Telecaster, el puente inicialmente se comercializaba con una pieza metálica que lo tapaba en la superficie, que rápidamente los músicos solían sacarlo porque reducía el radio de acción sobre el cual uno podía pulsar la cuerda, y pasa a recibir el nombre de ashtray o cenicero, que es la función que terminaba cumpliendo en muchos casos cuando se la removía del instrumento, ya que no se lo estaba utilizando. El puente estaba compuesto por una base metálica sobre la cual estaban montadas las 6 selletas, a las cuales cada una se iba a permitir el control de la octavación de cada cuerda de manera independiente, así como también el control de la altura específica para cada una de las cuerdas. A esta pieza metálica se atornilla lo que se denominaron bloque de sustain, que es una pieza, actualmente se suele utilizar de latón en muchos instrumentos, o también, por qué no, de bronce, que utiliza el espesor del cuerpo del instrumento y permite del lado posterior acceso a el alojamiento donde va a ir la bala de la cuerda introducida y fijada para poder utilizar la guitarra. Este, a su vez, permite el alojamiento de una serie de resortes que son los que van a permitir regular tanto la dureza de la palanca como la tensión de las cuerdas. Estos resortes también se fijan en su otro extremo a una garra que va atornillada al cuerpo del instrumento. Fender también estaba ofreciendo para ese momento una variante de este mismo instrumento Stratocaster, pero con un puente tipo hardtail o un puente fijo, es decir, que no contaba con el vibrato como opción. Respecto de la electrónica de este instrumento, se contaba con una llave selectora de 3 posiciones que empleaba la misma mecánica que la Telecaster, pero con la particularidad de que al ser solamente 3 las posiciones elegibles, utilizaba de a un micrófono por vez. Esto obligaba a que en el output o en la salida del instrumento siempre haya hum, siempre esté presente esta frecuencia parasitaria alrededor de los 50 o 60 Hz. El control de volumen era un control master y se contaba también con 2 controles independientes de tono, uno para el micrófono del mango y uno para el micrófono del medio. Esto es algo que se conserva hasta el día de hoy, ya que la mayoría de las Stratocaster no traen un control de tono para el micrófono del puente. Los 3 pickups eran idénticos, es decir, que los micrófonos eran iguales, por lo cual se utilizaban de manera indistinta y se podían conmutar de posición entre sí. A diferencia de la actualidad, en donde se suelen emplear micrófonos que están preparados o que son más adecuados para posiciones como puede ser la del puente, la del mango o la posición central. La primera tirada de instrumentos fue el 13 de octubre de 1954 y en esta primera tanda se sacó a la venta 100 instrumentos, se hizo la distribución de 100 instrumentos a distintos locales de música. Don Randall fue el encargado del nombre del instrumento, así como también fue el creador del nombre Telecaster. Dice que se había inspirado en la época que se estaba atravesando, se estaba comenzando con el boom de la época aeroespacial, por lo cual la Stratocaster toma la raíz de su nombre del término estratosfera. El precio de venta del producto inicialmente era bastante alto, estaba en los $249 sin estuche, para el estuche había que adicionar $20 más. Bastante llamativo esto, ya que la construcción era bastante sencilla, bastante simple, siguiendo la secuencialidad fordista de la planta de Fender, en donde las construcciones eran todas modulares para luego pasar a un paso final de ensamble. Consideremos que para ese momento la Les Paul Gold Top se estaba vendiendo a solo $225, teniendo en cuenta inclusive el hecho de que la Gold Top contaba con un carve top, es decir, esta tapa abombada, esta tapa bombé, que implica una cantidad de horas de trabajo muchísimo mayor que las tapas planas que se utilizaban en una Stratocaster. Se estima que para 2010 Fender ya lleva vendidas unas 3 millones de unidades de Stratocaster. Sin embargo, inicialmente no fue un boom de ventas.
Se considera que entre el año 1954 y 1955 solo se vendieron unas 750 unidades de la Stratocaster, a comparación de la Telecaster, que en ese mismo periodo vendió 1027 unidades. Es hasta la expansión del rock que Fender tiene dificultades en la inserción de este producto dentro del mercado. Sin embargo, luego de esto se produce este cambio paradigmático para la empresa, en donde la demanda del público era mucho más alta de la que ellos podían cubrir en la fábrica con la producción de unidades. Uno de los hitos en el boom de la venta de este instrumento por parte de Fender se produce luego de la aparición de Buddy Holly and the Crickets en el programa de Ted Sullivan en 1957, en donde tocan dos temas en vivo. Uno de ellos es su hit That Will Be the Day y un estreno que estaban haciendo en ese momento que era Peggy Sue. En esta aparición, Buddy Holly está al frente de la banda con una Stratocaster colgando de su hombro, y esto claramente tiene repercusiones más que positivas en la demanda que luego se produce por parte del público de músicos. En 1956 se producen algunos cambios en el diseño que se venía realizando hasta el momento, que son: el bajacuerdas pasa de ser uno redondo a uno tipo mariposa, el perfil del mango pasa a ser uno con un ángulo mucho más pronunciado, similar al de una V, y el color del cuerpo, que en ese momento era un Sunburst de dos colores, de base de color amarillo y bordes de color oscuro negro, pasa a ser un Sunburst de tres colores: base amarilla, bordes negros y una transición con color rojo. Entre 1957 y 1958 Fender empieza a invertir muchísimo en publicidad. De hecho, los catálogos en esos años empiezan a ser a color, siendo que anteriormente, de manera previa, se utilizaban catálogos en blanco y negro. Esto era para poder mostrar algunos de los colores que ahora iban a estar disponibles como una elección customizada del instrumento por un costo extra del 5% del valor del instrumento. En 1957 se lanza a la venta una Stratocaster de color blonde con hardware dorado, con la desventura que el hardware está bañado en un dorado con una capa extremadamente fina de material, lo cual hace que la corrosión y la erosión con la fricción con la mano haga que la pintura se vaya saltando, esta pintura de color dorado, y sea una elección que se vuelve muy poco popular. De todos modos, este modelo responde un poco el intento de competir contra la guitarra White Falcon que en ese momento Gretsch tenía en mercado. Bien, hasta aquí hemos llegado con la primera de las entregas de la historia de la Telecaster. Si te gustó el video, te pido que te suscribas y le des me gusta, así se puede incentivar el crecimiento del canal. En un futuro no muy lejano voy a estar lanzando la segunda parte de este video con las distintas variaciones que tuvo a partir de 1960 la guitarra Stratocaster y llegar hasta la actualidad. Que sigan muy bien. Nos vemos. Chau, chau.